Normalmente cuando intentamos, no sé, organizar un punto de encuentro con un grupo de amigos que viven en diferentes partes de la ciudad, el objetivo principal siempre es minimizar el viaje de todos, ¿no? Claro, nadie quiere manejar una hora. Exacto. O sea, empezamos a buscar ese restaurante o ese café que quede en un punto más o menos intermedio geográfico para que nadie tenga que cruzar toda la ciudad en plena hora pico. Es un dolor de cabeza logístico a pequeña escala. Y siempre hay alguien que vive en el extremo opuesto, ¿verdad? Y pues te complica toda la ecuación matemática de la salida. Totalmente. Y bueno, al final lo resolvemos para no gastar demasiada gasolina ni perder tiempo en el tráfico. Pero Es un problema clásico, de optimización espacial. Lo intentamos resolver casi por instinto, digamos. Pero, ¿qué tal si llevamos este concepto a una escala industrial? ujú, O sea, imaginemos que en Lunat intentar reunir a un grupo de amigos para cenar, nuestro objetivo es recolectar, no sé, miles de toneladas de estiércol de vaca, lodos del alcantarillado y restos de comida. ¡Wow! ¡Qué apetitoso suena eso! Sí, súper apetitoso. Pero digamos que todas esas toneladas están dispersas por toda una región rural inmensa. Si conducimos un camión demasiado lejos para recoger todas esas cosas, la energía que gastamos en el combustible del camión, Va a ser mucho mayor. exacto, será mucho mayor que la energía que produciremos al final en nuestra planta de bioenergía. Y, o sea, esa paradoja es precisamente donde todo el modelo de la energía verde puede colapsar en la vida real. Y esa es la razón por la que nuestra inmersión profunda de hoy, nuestro análisis, tiene una misión muy específica. Así es. Vamos a explorar un estudio fascinante. Se publicó en la revista científica Sustainable Energy Technologies and Assessments en el año 2019. Fue liderado por el investigador Kari Lasas-Sanajo y todo su equipo en Finlandia. Ujú. Ellos, pues, tomaron este mismo dolor de cabeza logístico y lo aplicaron a la energía renovable. Y lo hicieron para descubrir cómo la tecnología de sistemas de información geográfica, o GIS por sus siglas en inglés, puede decirnos exactamente dónde ubicar las plantas de biogás y biomasa. Y para que de verdad sean rentables, claro. Exactamente. O sea, vamos a desglosar todo esto para quienes nos escuchan, porque los datos nos muestran que el gran secreto de la energía limpia no es solamente la química o, no sé, los paneles solares. La clave es puramente espacial. Totalmente. Y es una perspectiva que a menudo se pierde, ¿no? En la conversación pública me refiero. Solemos pensar en la transición energética mirando hacia el cielo, pensando en el viento o en el sol. Claro, lo clásico. Pero la bioenergía, que a nivel global sigue siendo, digamos, la fuente de energía renovable más utilizada, depende de materia física, materia tangible y sobre todo sumamente pesada. Sí, no es aire ligero. Exacto. O sea, no podemos diseñar un modelo de negocios exitoso sin entender las reglas inquebrantables del mundo físico. Entonces, bueno, antes de ponernos a trazar mapas virtuales y rutas óptimas, creo que deberíamos definir qué es exactamente lo que estamos intentando mover. Me parece perfecto. En términos sencillos, cuando este estudio habla de biomasa, se refiere a cualquier materia orgánica que podamos utilizar para producir energía. Y para este caso específico, en el paisaje rural de Finlandia, los ingredientes son, digamos, bastante terrenales. Muy cotidianos, sí. Hablamos de estiércol agrícola, residuos orgánicos que tiramos en nuestras casas, los lodos que sobran en las plantas de tratamiento de aguas residuales, un tipo de vegetación de zonas pantanosas que le llaman pasto cinta y, por supuesto, madera de los bosques. Y ahí justo tocamos la diferencia fundamental con los combustibles fósiles, ¿sabes? El carbón o el petróleo, pues se extraen de la tierra en masas enormes, densas y súper concentradas. Claro, haces un pozo y ya está. Exacto. Construyes la infraestructura alrededor de esa mina o ese pozo y listo, se acabó el problema. Pero la biomasa en áreas rurales, por su propia naturaleza, está completamente dispersa. Sí. Es el equivalente a intentar recolectar energía recogiendo migajas por toda una casa en lugar de tomar un pastel entero que ya está servido en la mesa. Qué buena analogía, de verdad.
Migajas por toda la casa. Y el problema es que cada una de esas migajas, ya sea, no sé, el estiércol de una granja lechera o las verduras que ya caducaron de un supermercado, tiene un valor energético bastante bajo si lo medimos por kilogramo. Porque, la mayor parte de ese peso es simplemente agua, ¿verdad? Un porcentaje altísimo. Y, bueno, el agua no se quema y no produce metano por sí sola en un digestor. No aporta nada. Es un peso muerto, literalmente. O sea, si llenamos un camión con estiércol húmedo, estamos gastando combustible diésel, principalmente, para transportar agua de un lado a otro. ¡Guau! ¡Qué absurdo suena cuando lo pones así! Sí, lo es. Por lo tanto, el transporte se convierte en el enemigo número 1 de la rentabilidad. Y de la sostenibilidad también, porque si quemas más carbono moviendo el material del que vas a ahorrar generando la energía. El proyecto pierde todo su sentido. Exacto, no tiene ningún caso. Por eso, el estudio establece una regla de oro fundamental para resolver este dilema. Es un concepto crítico que denominan la distancia de umbral. Sí, y ese concepto es el corazón de toda la logística aquí. Los investigadores determinaron que para el suministro de materias primas destinadas al biogás existe un límite estricto. ¿De cuánto estamos hablando? De 10 kilómetros. 10 kilómetros de distancia de transporte máximo. Solo 10. Solo 10. Si movemos el estiércol o los lodos más allá de esos 10 kilómetros, la economía del proyecto simplemente se desmorona. ¡Wow! Sí, o sea, los costos de operación del camión, el pago del conductor, el desgaste de las llantas y las emisiones generadas por el tubo de escape anulan cualquier beneficio que la planta de biogás pudiera ofrecer. O sea, para que nuestra audiencia lo visualice, podemos verlo de esta manera. Es como conducir 50 kilómetros en una camioneta enorme, de esas que gastan muchísima gasolina, solo para poder aprovechar un cupón de descuento de $2 en un café. Tal cual. Las matemáticas nunca van a cuadrar y terminaremos pues perdiendo dinero. Y lo fascinante de este límite de 10 kilómetros es que cambia por completo la forma en que debemos imaginar la red energética del futuro, ¿no? Totalmente. O sea, ya no es viable construir una sola planta gigantesca que, digamos, absorba todos los residuos en un radio de 100 kilómetros. No, para nada. Obliga a descentralizar el sistema por completo. La bioenergía distribuida deja de ser una simple preferencia filosófica o algo, no sé, algo idealista de los ambientalistas y se convierte en una necesidad técnica impuesta por la física. Claro. El material debe procesarse cerca de su origen. Pero bueno, tener claro que no podemos exceder los 10 kilómetros es apenas el planteamiento del problema. Sí, claro, la teoría. Exacto. El verdadero desafío analítico surge cuando miramos el mapa. O sea, en medio de un paisaje rural repleto de granjas dispersas, lagos, bosques y carreteras sinuosas, ¿cómo logramos encontrar el centro de gravedad logístico perfecto para construir una planta? Y aquí es donde entra el héroe tecnológico de nuestro análisis de hoy, el software GIS, porque ya sabemos que la distancia se come las ganancias. Así que necesitamos un cerebro capaz de procesar millones de variables espaciales a la vez. Sí, un cerebro digital. Situémonos entonces en el laboratorio de pruebas de este estudio. Estamos hablando de la región de Kurdistán, en Finlandia. Es un área inmensa de más de 3.100 kilómetros cuadrados. Grandísima. Pero está habitada por apenas unas 23.000 personas. O sea, es un entorno profundamente rural, dominado por la naturaleza y con una economía muy ligada a la silvicultura y a la agricultura. Sí, digamos que es un escenario ideal para poner a prueba estos algoritmos de optimización. Los investigadores utilizaron un entorno de programación estadística llamado R. Ah, sí, muy conocido. Sí, y lo integraron con herramientas de sistemas de información geográfica, el GIS. El objetivo era que el software hiciera todo el trabajo pesado. Lo primero que hizo el programa fue mapear absolutamente todas las fuentes de materia orgánica. Todo. Todo. Tenían que saber con exactitud dónde estaba cada una de esas migajas de energía que mencionábamos antes. Cuando decimos que mapearon todo, es literal. Identificaron las coordenadas de 135 granjas grandes, también las plantas de tratamiento de agua locales, los supermercados e incluso los centros turísticos. Así es.
Y un detalle que me pareció de verdad increíble al revisar los datos es que incluyeron el zoológico de la ciudad de Echtari. Ah, sí, el zoológico. El zoológico. Están contabilizando el estiércol de los animales de ahí, del zoológico, y las sobras de comida de la cafetería turística. O sea, nada se queda fuera del mapa. Es que claro, en el mundo de la economía circular, cualquier desecho orgánico es combustible potencial, ¿no? Exacto. Sin embargo, tener puntos en un mapa digital nos sirve de mucho si no sabemos cómo llegar a ellos en la vida real. Y aquí es donde la mayoría de los modelos teóricos, los más simples, fallan. Porque miden en línea recta. Exactamente, no podemos calcular distancias trazando una línea recta a vuelo de pájaro. Claro, de nada sirve que una granja esté a 3 kilómetros de distancia en línea recta si justo en medio hay un lago inmenso que no puedes cruzar. Totalmente. Y en esta región en particular de Finlandia, imagínate, alrededor del 7% de todo el territorio está cubierto por lagos. ¿7%? ¡Wow! Sí, lagos que cortan el paso constantemente. Entonces, para sortear este obstáculo geográfico, el software integró la red de carreteras real y aplicó algo conocido en ciencias de la computación como el algoritmo de Dijkstra. Ah, el algoritmo de Dijkstra, claro. Sí, la función de este algoritmo es básicamente encontrar el camino más corto y eficiente entre diferentes nodos dentro de una red súper compleja. Ujú. El sistema convirtió cada camino de tierra, cada carretera pavimentada y cada intersección en una telaraña matemática gigantesca. Ya. De esta forma, pudo medir la distancia real de conducción desde cada granja o supermercado hasta cualquier otro punto, pero esquivando lagos, montañas y terrenos donde simplemente no se puede manejar un camión pesado. Entonces, a ver si entiendo. Una vez que el software tiene esta telaraña de rutas reales y sabe exactamente a cuántos kilómetros de carretera está cada granja de las demás, ¿cómo decide cuáles se agrupan para alimentar una misma planta? Ese es el siguiente paso. Porque me imagino que el objetivo no es construir un biodigestor por cada granja individual que existe en la región, ¿verdad? No, para nada. Eso sería carísimo. La solución técnica para eso se llama agrupación jerárquica, o en inglés, clustering. Ok. El algoritmo comienza a escanear la red buscando conjuntos de fuentes de biomasa que se encuentren a una distancia de conducción inferior a esos 10 kilómetros críticos. Los famosos 10 kilómetros. Exacto. Si el recorrido por carretera entre, digamos, un supermercado y una granja lechera es de 9 kilómetros, el sistema los agrupa en el mismo clúster logístico. Ujú. Pero si la carretera va demasiadas vueltas y la distancia llega a los 11 kilómetros, esa fuente queda automáticamente descartada de ese grupo. Para evitar pérdidas económicas. Así es. Espera, déjame detener la maquinaria del software un momento, porque aquí hay algo que me genera mucha curiosidad sobre cómo funciona la lógica del programa. Dime. Digamos que el algoritmo ya validó un clúster de granjas que están a menos de 10 kilómetros entre sí. ¿Ok? Para decidir en qué coordenada exacta construir la planta, el sistema simplemente busca el centro geográfico de ese grupo y pone un alfiler en el mapa. Ah, Porque si pensamos en el peso del que hablábamos antes, o sea, si una granja tiene 300 vacas y produce toneladas de estiércol al día, y en el otro extremo del clúster hay una granja pequeñita con solo 50 vacas, claro. pues no tendría ningún sentido poner la planta justo en medio de las dos, ¿cierto? La planta debería estar construida casi en el patio del granjero que tiene las 300 vacas, para evitar mover toda esa carga masiva. Y ese es precisamente el núcleo de la optimización que logra el modelo. Esto demuestra por qué un simple mapa visual no es suficiente. El software no busca el centro geográfico. Ah, ok. No, calcula el centro logístico de gravedad. Centro logístico de gravedad. Exactamente. Lo hace multiplicando el peso estimado de la biomasa por la distancia de la carretera. Es una métrica que en el estudio denominan minimizar el costo de tonelada-kilómetro. Tonelada-kilómetro, ¿ok? Sí, mover 100 toneladas a lo largo de un kilómetro, digamos, genera el mismo impacto matemático y logístico que mover una sola tonelada a lo largo de 100 kilómetros. Ah, tiene todo el sentido. Sí, al final, el algoritmo evalúa todos los cruces de la red
Y el nodo que resulta con el menor costo total de tonelada kilómetro se convierte en la ubicación ganadora indiscutible para la planta. O sea que básicamente las matemáticas protegen a los productores de mayor volumen de tener que asumir costos de transporte astronómicos. Exacto. Y obligan a que los productores más pequeños, cuyas cargas son mucho más ligeras y por ende baratas de mover, sean quienes transporten su material hacia la fuente principal. Así funciona. Y hay un filtro más, antes de declarar un sitio como viable. A ver. Para que una planta centralizada valga la pena desde el punto de vista financiero y justifique toda la inversión en infraestructura, el modelo impone que la suma de toda la materia orgánica dentro de ese clúster debe generar al menos 2.400 megavatios hora anuales de energía. Que para darle algo de perspectiva a esa cifra a quienes nos escuchan y no quedarnos solo en números abstractos, estamos hablando de una planta con una capacidad de más de 300 kilowatts. Así es, no es cualquier cosa. No, o sea, eso es suficiente energía para abastecer de electricidad a un vecindario entero de forma ininterrumpida. Si el clúster de granjas y supermercados no logra sumar ese volumen de energía dentro del radio de los 10 kilómetros, el proyecto pues se descarta. Se descarta porque la inversión simplemente no se recuperaría nunca. Y esa es la magia de cruzar datos espaciales con modelos financieros, ¿sabes? Totalmente. Al aplicar este filtro tan riguroso a toda la región de Kurdistán, los hallazgos del ordenador fueron sumamente reveladores. El mapa final arrojó, fíjate, 13 ubicaciones viables para plantas de biogás a nivel de granja. 13, ok. Sí, es decir, instalaciones un poco más pequeñas, de unos 100 kilowatts, que operarían casi exclusivamente con el estiércol generado por una sola granja lechera o porcina de gran tamaño. O sea, estamos hablando de 13 operaciones que podrían desconectarse de la red principal y volverse autosuficientes casi de un día para otro, y simplemente aprovechando lo que ya tienen ahí tirado en su terreno. Es increíble, ¿no? Y además de eso, el modelo identificó 8 clústeres logísticamente perfectos para construir esas plantas centralizadas más grandes que mencionábamos, las que superan los 300 kilowatts. Ah, las grandes. Sí, y los datos confirmaron que la inmensa mayoría del potencial para generar gas metano provenía del estiércol de ganado vacuno. Claro, de las vacas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? La capacidad de cruzar datos del software. Porque lo que más llama la atención de los resultados no es el estiércol en sí, sino las mezclas tan inusuales que el algoritmo sugirió crear para maximizar la energía. Ah, sí, eso es fascinante. Sí, porque en un par de municipios de la región, que se llaman Alabus y Cortane, el modelo descubrió que la rentabilidad se disparaba si no se limitaban a usar solo estiércol. Sugirió combinar estratégicamente esos desechos animales con los residuos biológicos de toda la comunidad. O sea, literalmente propuso mezclar el estiércol con la basura orgánica de los centros turísticos, la comida que se echa a perder en los supermercados locales y las sobras del comedor de las escuelas de la zona. Y a eso le sumaron un ingrediente clave adicional que es el pasto cinta. Ah, el que mencionamos al principio. Exacto. En esta región de Finlandia existen muchas áreas de extracción de turba que, por motivos ambientales, están destinadas a quedar en desuso. ¿Ya? Entonces el modelo integró la opción de cultivar este pasto específico en esas tierras degradadas y transportarlo a las plantas centralizadas. ¡Qué inteligente! Sí, porque desde una perspectiva logística, sumar este pasto transformaba por completo la viabilidad del proyecto. Aportaba un volumen enorme de materia orgánica fresca, sin necesidad de competir con la producción de alimentos ni ocupar nuevas tierras agrícolas fértiles. Claro, es la máxima expresión de una economía circular operando a un nivel hiperlocal. Exactamente. O sea, nada se desperdicia, todo se cuantifica y todo genera valor. Ahora, todo este análisis tan detallado fue para el biogás, ¿no? Que lidia con material húmedo, pesado y que pues se pudre rápido. Sí, muy rápido. Pero el estudio también abordó otra gran fuente de energía en Finlandia, que es la biomasa forestal, o sea, la madera. Y tengo entendido que para procesar bosques no usaron la lógica de los 10 kilómetros ni el ruteo entre granjas, ¿o sí? No. La dinámica de la madera obedece a reglas físicas totalmente distintas.
La madera tiene una densidad energética mucho mayor por kilogramo y, lo más importante, no se echa a perder en unos pocos días. Claro, no huele feo ni nada. Exacto como ocurre con los restos de comida. Entonces, para planificar lo que llaman terminales de madera, ¿Qué son exactamente? son grandes centros logísticos donde la madera se almacena, se seca y se procesa antes de ser enviada a plantas de energía gigantes. Bueno, para eso los investigadores utilizaron una herramienta diferente del software ArcGIS llamada densidad kernel. Que para visualizarlo fácilmente para nuestra audiencia es, digamos, como un mapa de calor, ¿cierto? Sí, exacto. Como esos gráficos que nos muestran, no sé, en las transmisiones de deportes, para ver en qué zona de la cancha corrió más un jugador durante todo el partido. Es una analogía excelente, sí. En lugar de buscar rutas específicas punto a punto desde cada árbol individual, la densidad kernel escanea todo el paisaje continuo para resaltar, digamos, las zonas donde las reservas de madera son más intensas y densas. Como un punto rojo en el mapa. Tal cual. Luego, el equipo superpuso ese mapa de calor sobre el mapa de la red de carreteras, pero con un filtro crucial. Buscaban específicamente carreteras de alta clase. O sea, carreteras grandes. Sí. Avenidas principales que estuvieran construidas para soportar el tráfico constante de camiones madereros súper pesados. Y como resultado de cruzar el mapa de calor con las carreteras grandes, identificaron dos ubicaciones óptimas. Perfecto. Dos terminales de madera que reducirían al mínimo la distancia que los camiones tendrían que recorrer desde el bosque hasta el punto de almacenamiento. Muy bien. Entonces, recapitulando, tenemos un plan que suena perfecto. El software nos entregó las coordenadas para 8 megaplantas de biogás, 13 plantas de granja autosuficientes y 2 terminales de madera estratégicas. Suena a que el trabajo está hecho. Suena a que todo está listo para que el gobierno local empiece a construir, sí. Pero, si lo analizamos críticamente, aquí es donde la tecnología siempre choca con la realidad. Ah, sí. El mundo real es complicado. Un algoritmo es brillante para calcular toneladas y kilómetros a la velocidad de la luz, pero carece por completo de sentido común. Totalmente. O sea, el software ve una carretera y un punto central, pero no sabe si ese punto óptimo, matemáticamente hablando, está situado justo encima de un parque infantil, de una reserva natural o del patio trasero de una familia. Verdad. Y esa fricción con el mundo real es uno de los aportes más valiosos y honestos de este estudio. Los propios investigadores advierten sobre lo que podemos llamar los puntos ciegos del algoritmo. Cuando el equipo tomó las 8 ubicaciones matemáticamente perfectas para las plantas de biogás y la revisión el mapa de ordenamiento territorial humano, ¿Qué pasó? descubrieron que en 5 de esos 8 casos, la coordenada exacta generaba un conflicto de uso de suelo inmediato y evidente. 5 de 8. Sí, más de la mitad. O sea que más de la mitad de las sugerencias de la computadora proponían construir una planta industrial de fermentación de estiércol y lodos en lugares imposibles. Exacto. Probablemente el algoritmo sugirió, no sé, destruir un campo agrícola muy productivo, o peor, construir la planta en medio de un vecindario residencial, Imagínate el olor. o en el centro de un bosque maderable maduro que tendría que ser talado completamente solo para hacerle espacio a las instalaciones. ¡Qué locura! Esta tasa de, digamos, fallos prácticos es fundamental para entender el verdadero rol de la tecnología en la planificación urbana. El estudio concluye explícitamente que un modelo GIS, por muy avanzado que sea, jamás debe reemplazar el juicio humano. Claro, no es mágico. Es simplemente una herramienta de apoyo para tomar decisiones. Te entrega el punto de partida matemáticamente más rentable. Pero a partir de ahí, el proceso exige lo que los autores describen como conocimiento experto y consenso local. O sea, en la práctica esto significa que el algoritmo te dice, si pones la planta exactamente aquí, vas a ahorrar millones en transporte. Y luego el planificador urbano humano mira el mapa y dice, sí, pero si movemos la planta 200 metros hacia el sur, hacia ese terreno abandonado, Evitamos que todo un vecindario tenga que oler a zoológico fermentado todos los domingos por la mañana. exacto. Ja, 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 exactamente. Y el costo logístico de añadir esos 200 metros de ruta es insignificante si lo comparamos con el costo social, político y legal de intentar construir una instalación industrial pegada a un área de viviendas. 100%. Además,
El experto humano local es el único capaz de considerar variables estacionales críticas que un mapa estático ignora por completo. Pensemos en las terminales de madera que mencionamos hace un momento. Ok, ¿qué pasa con ellas? El mapa de calor muestra la densidad de los árboles y marca las carreteras principales. Pero un residente local sabe perfectamente lo que ocurre durante el deshielo primaveral en Finlandia. Es un fenómeno conocido allá como kelirikko. Claro, el clima. No había pensado en eso. El algoritmo asume que una carretera pavimentada es sólida y funciona los 365 días del año. No tiene idea de que cuando la nieve se derrite en primavera, el suelo debajo del pavimento se convierte en un pantano blando. Oh, wow. Si metes un camión maderero de 30 toneladas en esa época, simplemente vas a destruir la carretera por completo. Lo que obligaría, imagino, al gobierno a imponer restricciones severas de peso, ¿no? Exactamente. Paralizando por completo la logística de transporte de la terminal de madera durante semanas. Y si tu modelo de negocios dependía de un flujo constante de material en primavera y el algoritmo no previó el deshielo, La planta se queda sin combustible. Así de simple. Por lo tanto, la tecnología GIS nos da el dónde, desde el punto de vista puramente espacial y matemático, pero es la experiencia local humana la que debe determinar el cómo y el cuándo. totalmente. Entonces, para ir cerrando, ¿por qué es tan crucial entender la mecánica de un estudio como este? Para cualquiera que nos esté escuchando, podría sonar como un análisis súper de nicho sobre cómo lidian con vacas y pinos en el norte de Europa, ¿verdad? Sí, podría sonar muy lejano. Pero la relevancia de esto es verdaderamente monumental a nivel global. Nos demuestra que el futuro de la economía circular y la viabilidad real de la energía renovable no dependen únicamente de inventar una turbina más grande o un panel solar revolucionario. Así es. El verdadero secreto del éxito, lo que hace que un proyecto verde sobreviva económicamente y no quiebre en su primer año, es un desafío puramente espacial, geográfico y logístico. Y sobre todo, empodera directamente a las comunidades rurales. Lo que demuestran estas herramientas espaciales es que zonas que antes veían el estiércol o los restos de comida como un problema sanitario. O como un gasto, claro. Exacto, un gasto enorme de gestión de residuos. Ahora pueden convertirlos en negocios energéticos locales altamente rentables. Le da a los municipios y a las cooperativas de agricultores la capacidad de sentarse alrededor de una mesa y planificar su propia independencia energética. Basándose en datos duros. Basándose en datos duros y matemáticas precisas. Ya no tienen que, digamos, jugar a las adivinanzas ni correr el riesgo de perder millones de dólares por construir una planta enorme en el código postal equivocado. Es que les entregan literalmente un mapa del tesoro donde el oro es su propia basura. O sea, en lugar de pagar camiones para que se lleven esos desechos a vertederos lejanos, pueden transformarse material en electricidad y calefacción para sus propias casas y escuelas. Siempre respetando esa frontera invisible pero vital de los 10 kilómetros. De los 10 kilómetros, exacto. Al optimizar las rutas basándose en la distancia real de conducción y el peso del material, garantizamos que el intento de volvernos verdes no termine generando una huella de carbono paralela por tener camiones quemando diésel sin sentido por caminos rurales. Es el punto de equilibrio perfecto, donde la máxima eficiencia económica se encuentra con la verdadera sostenibilidad ambiental. La tecnología nos permite trazar el lienzo, pero requiere de la comunidad para pintar los detalles finales que hacen que el sistema funcione en la realidad. Y tan necesario hoy en día. Sí. Y bueno, esto nos deja con una pregunta bastante provocativa para pensar a una escala mucho mayor, ¿no? Mucho más allá del biogás o la madera finlandesa. Para nuestra audiencia, si hoy en día podemos utilizar algoritmos de agrupamiento y centros de gravedad tan precisos para optimizar el movimiento de nuestra basura y convertirla en energía a un nivel hiperlocal, ¿podría este mismo tipo de mapeo matemático reestructurar radicalmente nuestra forma de distribuir alimentos frescos o agua potable en el futuro, haciendo que el frágil y contaminante concepto de las cadenas de suministros globales se vuelva completamente obsoleto? Es una pregunta que queda abierta para reflexionar. Nos vemos en el próximo análisis.